¿Qué tal? Saludos, mi nombre es Juan Carlos Vicente López, soy estudiante del CNSI, estoy estudiando la carrera de Ingeniería Industrial y de Sistemas, mi matrícula es BNL 104862 y en este momento estoy presentando mi proyecto gamificador de la materia de Introducción al Derecho. En este pequeño video vamos a ver varios temas correspondientes al derecho. Vamos a entender un poco el significado de la palabra derecho y vamos a estar viendo por ahí otros temas. De igual modo, vamos a ver el significado o cuáles son nuestras garantías individuales. Es muy importante conocerlas y entenderlas para saber que tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones. Todos los seres humanos tenemos los mismos derechos y vamos a estar viendo más adelante un pequeño resumen de lo que es cada tema. Para empezar, primero tenemos que entender el significado de derechos humanos. Nos dicen que los derechos humanos son principios o normas morales que establecen ciertas pautas para el comportamiento humano y a menudo se consagran como derechos legales tanto en el derecho interno en el país como en los derechos internacionales. Ya hemos oído por ahí que hay organismos que nos protegen como la CNDH, como la CNDH Internacional, la ONU, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, siempre escuchamos lo mismo, que hay organismos y que hay leyes que protegen nuestros derechos, pero muchas veces ni siquiera sabemos cuáles son nuestros derechos y nuestras obligaciones. Entonces, en este pequeño tema o en este pequeño resumen, vamos a tratar de entender punto por punto qué es cada ley, cada norma que tenemos que seguir. Ahora vemos qué son las garantías individuales. Dícese que las garantías individuales son derechos que todo individuo posee por el simple hecho de haber nacido, sin importar la raza, nacionalidad, sexo, edad, creencias religiosas o políticas, los cuales se encuentran manifestadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 1 al 29. Bueno, primero hay que entender la diferencia entre derechos humanos y garantías individuales, porque si bien las garantías individuales las tenemos al nacer, también los derechos humanos el Estado nos los tiene que garantizar de alguna forma. Entonces, para poder exigirlos, primero hay que conocerlos. Entonces, hay que intentar ver esa pequeña diferencia que aunque pareciera lo mismo, son diferentes cosas. Como segundo punto, tenemos que comprender que las leyes no aparecieron de la nada ni misteriosamente se encontró un libro y ya existían, o sea, son cosas que se han ganado con el tiempo, han sido vidas, han sido tiempo de personas, ha sido dolor que se ha transformado en derechos que se han conseguido a lo largo de la historia. Eh, según la ley, existen 4 generaciones de derechos humanos. La primera generación fueron agrupando los derechos civiles y políticos. La segunda generación fueron los derechos económicos, sociales y culturales. La tercera generación, los derechos colectivos o de solidaridad. Y la cuarta generación, que es en la que vivimos, se sustenta en la necesidad de asegurar el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación a todos los individuos. ¿Qué quiere decir esto? Que las leyes se han ido modificando conforme va pasando el tiempo. Se van actualizando, pero todas son a favor de garantizar las leyes y de que la gente viva en paz, en armonía y que poco a poco vayan teniendo o sean más claras. Por ejemplo, el derecho a la educación,
a la tecnología, a la salud, a vivienda. Puede ser una de tantas, pero se han ido modificando gracias ahora sí que al Estado y a los poderes que rigen el gobierno de este país. Como siguiente punto vamos a ver el significado de Estado, o en sí qué es el Estado. Bueno, el Estado es una forma de organización política que adopta una comunidad con intereses comunes, y de este modo el Estado es una entidad con poder soberano. ¿Y qué es el Estado? Pues es el país en el que vivimos, los derechos, las leyes, todo lo que conlleva a esta organización. Y por ejemplo, Estado de Derecho se refiere al principio de gobernanza por el que todas las personas, instituciones públicas y privadas están sometidas y deben de cumplir las leyes. O sea, ¿qué quiere decir? Que el Estado tiene el compromiso de garantizar que las leyes se cumplan, y para eso existen unos poderes que son el ejecutivo, el poder legislativo y el poder federal, y ellos están para garantizar que las leyes se cumplan y así del mismo modo crear nuevas leyes. Y pues nosotros elegimos ese grupo de políticos o ese grupo de representantes para que se pueda llevar el rumbo del país de la mejor manera. Como siguiente punto hay que entender el significado de leyes. Las leyes están escritas en un libro que se llama Constitución Política. La Constitución Política fue creada desde el 5 de febrero de 1817 y fue un acuerdo de reglas de convivencia, es decir, una forma de pacto político y social, y se llama así porque integra, establece, organiza y constituye las normas que rigen a este país. La Constitución Política se divide en 136 artículos, 17 disposiciones transitorias y está estructurada en 9 títulos. En el siguiente punto vamos a ver el significado de poder o poderes de la Unión. Esta se integra por 3 poderes, que es el poder ejecutivo, al mando del presidente de la República que se elige democráticamente, el poder legislativo, que se divide en 2 cámaras, que es la de senadores y diputados, y el poder judicial, que se encargan de llevar la justicia, de resolver conflictos, y órganos de poder público, así como de proteger los derechos humanos y que haya una estabilidad política y que se cumplan todos los derechos humanos. Mm, Es parte de lo que el Poder Judicial debería de en lo que deberían de trabajar, aunque esté un poco lejos de ello, pero esa es una de sus funciones, defender al indefenso y proteger las garantías individuales y también la soberanía de la nación. Y por último, pero no menos importante, es que tenemos que entender que el derecho se divide en varias ramas. Tenemos el derecho social, el derecho público y el derecho privado. El derecho social es un conjunto de normas jurídicas que regulan y protegen a los grupos económicos débiles y a su vez se considera como el instrumento regulador de las relaciones entre los diferentes grupos sociales. El derecho público regula los vínculos que se establecen entre los individuos y en las entidades de carácter privado con los órganos relacionados al poder público. Y el derecho privado que se encarga de regular las relaciones entre los particulares, los cuales son planteadas en su propio nombre y beneficio. Entonces, espero que con este pequeño resumen se entienda un poco más de lo que es el derecho, las leyes, la constitución, los poderes. Espero que haya sido un poco claro
o que haya sido claro al explicarlo. Por mi parte es todo y muchas gracias por su atención. Hasta luego. Gracias y hasta la próxima. Saludos.